Para los que tienen tips, para los que tengan inconveniente con el tema de SQL Server, queríamos como conectarnos para de pronto tratar de solucionar uno de los problemas y que sirviera a todos, pero bueno, para que vamos revisando. Hay un tema y es entrar por acá al SQL Server Configuration Manager. ¿Cómo entramos? Inicio, ¿verdad? Inicio, nos vamos a Microsoft SQL Server. Y ahí hay una opción que se llama SQL Server 2017 o 19 según la versión que ustedes tengan, Configuration Manager. Entonces, estando ahí, nos vamos a parar en SQL Server Services y la instancia de SQL Server, SQL Express debe estar running. Si no está running, si no es stop, entonces le damos clic derecho a Start. Esa es una, listo. La otra que puede ser, nos vamos acá a SQL Server Network Configuration y nos paramos aquí en Protocol for SQL Express y le damos clic derecho Enable Pipes. Esa es como al final, ¿listo? Enable. Y probamos. Ahora, o sea, es importante durante la instalación, cuando ustedes están instalando, los que desinstalaron y van a instalar otra vez, hay un momento en que la instalación llega al punto donde él dice el nombre de la instancia. Ese nombre de la instancia es el nombre, tienen que, de hecho, si es necesario, van tomando pantallazos. Ese es el nombre que deben poner acá en el nombre del servidor. ¿Listo? Entonces es posible que ustedes ya tenían otra instancia antes o que alguien instaló algo en el equipo, entonces puede que él les ponga un nombre de instancia diferente. Y por eso no se les conecta. Entonces es importante en la instalación el nombre de la instancia que están instalando. Listo. Ahí les dejo esos tips. Vuelvan pues, a probarlo, a ver si de pronto puedan solucionar y entonces arrancamos. Acá a ver, se nos unieron 2 personas más. Listo, tenemos 21 y ya tenemos un buen número de personas. Entonces, una preguntita. Diga. Para los que tenemos el celular, pues yo estaba mirando, pero saca los videos. Pero Sí. para los que tenemos nomás celular, ¿cuál es la aplicación? Listo. Entonces vean, hay una opción y es SQLite. Listo. Entonces, SQLite. SQLite. Entonces, SQLite de igual manera necesitan el motor de SQLite, que es un motorcito pequeñito que obviamente se puede instalar en un celular. De hecho, los celulares lo tienen. Casi todos los celulares tienen el motor. Okay. Y necesita el cliente, o sea, un cliente, así como el Management Studio es el cliente del SQL Express, el SQLite también necesita un motor y eso no hay infinidades de apps clientes de SQLite. ¿Listo? Okay. Entonces con ese cliente te vas a conectar al motor que ya está en el celular. De esa manera vas a poder crear bases de datos de forma sencilla, crear tablas y vas a poder hacer consultas. Los queries que estamos trabajando aquí van a funcionar igual en SQLite, porque SQLite maneja Transa SQL. Entonces ahí hay un reto también, ya no es instalar en el computador, sino hacer la tarea para instalarlo en el celular. ¿Listo? Eso es parecido porque pues no, la verdad pues me queda como difícil. De pronto me pueden enredar. ¿Le puedo pedir explicación a algún? Sí, yo creo que sacamos, así como hicimos ahora con el SQL Server, entonces la próxima clase, los primeros 5 o 10 minutos hacemos el ejercicio con el celular, si les parece. Bueno, Ok. listo. Listo, profe. O yo busco un video también y para que lo adelantemos se los comparto Eso. o sea, escoger la mejor versión, porque como hay tantos sabores, entonces escoger una versión probada, yo hago el ejercicio y se los comparto. Bueno, les comparto un Listo, video. profe. Listo, pues. Entonces estamos 21, vamos bien. Entonces, ¿qué les digo acá? ¿Con qué creo que es importante que arranquemos, muchachos? Hablar un poquito del taller. Lo tenemos por acá. Vamos a... es este. Listo. Esto yo se los compartí, está en el Drive.
se los puse en el tablero del equipo, se los puse también en el WhatsApp. Quien no lo tenga, se lo mandé por correo. Quien no lo tenga por algún medio o por algún motivo, me dice para que lo tenga, porque es importante que todos tengamos. Yo no, profe, yo la verdad no lo he visto en ningún lado. Pues yo vi un link de WhatsApp, pero el resto no he visto, no me inició. No te inició, listo, pero yo lo mandé al correo también. Bueno, pues yo no lo vi, la verdad, pero si No. algo ahorita busco y si algo al final de la Listo. clase te digo. Pero entonces, venga y lo ponemos otra vez. Lo ponemos otra vez. Es una dudita. Sí. ¿Se está grabando la clase? Sí, se está grabando. Ah, listo. Listo. Está bien, muchachos, que estemos atentos de todos esos detalles. Bueno, no están de más. Listo. Acá está el link del Drive. Lo copio nuevamente. Bueno. Proyecto. Listo. Ahí está el link del Drive. Entonces, muchachos, ¿qué es esto? Grupo de 2 personas, fecha de entregas, tenemos unas fechas estimadas por puntos. Primero, segundo punto, 24 de marzo, tercero, cuarto punto, 15 de mayo, quinto, sexto punto, 19 de junio, 15% cada entrega. Súper claro, ¿cierto? Forma de entrega. Entonces vamos a ir entregando documentación en Word, script de base de datos, backup de base de datos y también vamos a sustentar al final. Bueno, ahí vemos si con la sustentación le metemos un 5, un 10 adicional de todo lo que estamos recogiendo. Les estoy debiendo, muchachos, ahí me disculpan, las notas porque estoy recogiendo todo, porque ahí les soy un poquito sincero. Yo arranqué y se metió lo de la cuarentena y yo no sabía si seguía, porque de hecho todavía es la hora y no he firmado contrato. Entonces, por todo lo enredado que está esto. Entonces yo me quedé quieto, porque yo dije, bueno, yo no sé si sigo o no, porque cuando se metió la cuarentena yo todavía pues no había solucionado el tema pues, de contratación con la universidad. Ya de tica de palabra me dijeron, listo, profe, continúe, que eso lo cuadramos. Entonces yo, bueno, estoy acá con ustedes con todo el gusto. Bueno, pero entonces dejé un poquito quieto el tema de las notas porque no sabía si seguía. Entonces ahí les pido un poquito de paciencia porque ya empecé a recoger todos los correos, los califico y yo se los publico. Bueno, yo creo que si se hizo el ejercicio con juicio, ahí tienen un porcentaje, el porcentaje que establecimos en su momento. Los que no enviaron ese primer trabajo, yo creo que si no hubiésemos tenido esta emergencia, no tenían nota. O sea, ahí tenían nada. Se escucha feo, pero cero, ¿cierto? Pero yo creo que con todo este tema tenemos oportunidad de hacer ese trabajo y mandarlo. Bueno, entonces, siguiendo acá, forma de entrega, está claro para todos. Primer punto, seleccionar un modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Lo hablamos en clase en algún momento. Es una necesidad que hay de gestionar información. Entonces, ¿cuál fue el modelo de negocio que trabajamos en clase, que hicimos un modelo medianamente, o sea, no tan pequeño, un poquito grande, hay en el tablero con unas tablas maestras y unas tablas transaccionales? ¿Quién se acuerda? Muchachos, de una biblioteca. Eso, así es, biblioteca. Entonces la biblioteca es un modelo de negocio, es una necesidad. Entonces, pensando en la biblioteca, el punto A, establecer necesidad, descripción del modelo de negocio. Entonces, esto es prosa. Esto es una prosa que hay que escribir. Entonces, ustedes dicen, la biblioteca Fernando Ramírez del barrio Juanito Pérez tiene la necesidad de un sistema de información o de una base de datos para almacenar los libros, para gestionar la información de préstamo. Eso es en prosa describir cuál es la necesidad. ¿Listo? Punto B. Información que se debe almacenar en la base de datos. Entonces también, eso es prosa. En la base de datos se debe almacenar los libros, los autores, los préstamos, las multas, ¿verdad?
¿Y para qué? Bueno, para poder saber la cantidad de libros que existen, para poder saber la cantidad de préstamos que se hacen, para saber quién tiene los libros para pedírselos, ¿verdad? Punto C. Punto C y punto D. Entonces, ¿qué información se debe modificar en la base de datos? Bueno, se debe modificar también la información de los autores, la información de los libros, y de igual manera también toda esa información se debe poder eliminar. O puede que los libros no se puedan eliminar. Nada más se pueden modificar, pero no se pueden eliminar. Se les puede cambiar el estado a dañado, a perdido. Punto E. Información que se debe poder consultar en la base de datos. Entonces, en la base de datos se deben poder consultar los autores, se deben poder consultar los préstamos por fecha de préstamos, se deben poder consultar los préstamos por autor, los préstamos por usuario, ¿verdad? Se deben poder hacer reportes de la cantidad de multas por día, por meses, se deben poder hacer reportes por valor de multa, reportes de préstamos por usuario. ¿Sí? Ese es el punto E. Entonces, hasta acá, el primer punto es definición. Entonces, porque acá no solamente pues, es aprender a hacer queries, sino que estamos estudiando ingeniería, ¿cierto? Entonces, esto es parte de los requisitos de entender un sistema, de entender cuál es el propósito, el propósito del sistema, de entender cuáles son los datos que necesitamos, cuál es la información que se requiere para gestionar, para modificar, para eliminar, para manejar, para consultar. Bueno, vamos bien ahí. Señor. Listo. Entonces, acá dice forma de entrega, Word. Entonces, esta parte, este primer punto, obviamente, como es prosa, va a ir en un Word, organizadito por punticos, bien detallado. Ahora, segundo punto, modelar base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de la necesidad de la descripción del modelo de negocio, de todos los requerimientos de información del punto 1, entonces nos vamos a tirar al charco a hacer un modelo de base de datos que le dé solución a la necesidad del problema que tenemos, ¿verdad? ¿En qué lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer en SQL Server enseguida porque hasta aquí estamos diseñando. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer en una herramienta de diseño recomendada, Lucidchart. ¿Listo? Lucidchart es una herramienta en línea, en la web. Ustedes se registran y les permite hacer de forma gratuita un número de modelos con un número de tablas. Entonces, vamos a hacer ese modelo mínimo, o sea, no vamos a hacer un modelo tan chiquito que nada más pues, que me dé una tabla transaccional y dos tablas maestras, sino que lo vamos a hacer mediano pequeño. Entonces, que mínimo tenga 3 tablas transaccionales y 8 tablas maestras. Listo, ya sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de tablas transaccionales y maestras. Ese muchacho es el primer entregable. Listo, esos 2 puntos. Ya luego iremos entendiendo el tercero y cuarto punto y quinto y sexto, que son los que siguen, que son los últimos. Listo. Ahora, vamos a tener más ejercicio de seguimiento, sí. O sea, yo creo que en el camino debemos hacer ejercicios adicionales porque con esto no alcanzamos a cubrir todo. Profe, ¿cómo vamos ahí? Entonces sería más o menos contextualizar pues el modelo de negocios que se tiene que hacer y sacar la información que se requiere para luego ya modelarla pues ahí en Lucidchart. Así es. En Lucidchart, ¿qué vamos a hacer? El modelo de entidad de relación. ¿Listo? Pero se puede escoger entonces cualquier modelo de negocios. Sí, eso. Pero las fechas están malas. ¿Perdón? Las fechas arriba donde dice fechas de entrega están malas, dice 24 de marzo. 24 de abril. Abril, qué pena, muchachos. ¿En 4 días? Sí, o sea, es el viernes. El viernes final de la noche o no, lo rodamos. Profe, nos queda muy encima. Ajá. Lo rodamos al domingo. ¿Listo? Domingo. Sí, profe, yo también estaba pensando que estaba encima. Tengan en cuenta que todavía pues hay muchos que trabajamos y tenemos muchas cosas que hacer. Listo, el domingo está bien. Listo, domingo ahí tienen el viernes que no tenemos la clase. Pues
tienen, o sea, tenemos fin de semana y son 2 puntos, ¿listo? Son 2 puntos. Entonces nos vamos, aquí sería 26, listo, el 26. Yo creo que alargarlo más si ya nos enredamos cosa con la fecha. El 26 creo que está bien. 26 de abril. Pero sería entonces, profe, sería entonces realizarlo en Word y mostrar como unos pantallazos en Lucidchart, El modelo. Exacto. El modelo, Y ya. exacto. Pues miren que así es. Punto 1 y punto 2. Lo que diseñan en Lucidchart, le toman el pantallazo y lo ponen en el Word. Y lo organizan con punticos, hacen una tabla de contenido. Y ya lo del backup y la no. sustentación sería después. Sí, eso es después. Ahorita va a ser solo un documento en Word. ¿Cuándo va a ser script? Cuando ya tengan los otros puntos. Entonces van a necesitar que ustedes adjunten los scripts o que adjunten el backup de la base de datos. ¿Listo? En Ok. este primer entregable solamente va a ser documento en Word. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, ¿cuáles son los modelos de negocio? Yo acá les voy a poner unos modelos de negocio. Entonces, modelos de negocio. Todos estos son opciones. ¿Listo? Entonces, opciones, las que tenemos. Biblioteca, nómina, ¿cierto? Compras, pagos, ¿verdad? Notas académicas, facturación, inventario, sistema de créditos. ¿Listo? Ahí hay bastante para escoger. Que lo pueden repetir. Sí, de hecho, ven, hagamos algo, quitemos la biblioteca. ¿Listo? La biblioteca no. Para que no cojamos el modelo que hicimos en clase y porque entonces todos nos vamos por la biblioteca y esa no es la idea. Bueno. Entonces, todas estas. ¿Y cuáles otras? Pues las otras que también se les ocurra. ¿Listo? Bueno, entonces, esas son opciones. Opciones que tenemos de modelos de negocio para hacer el ejercicio. Ese puede que un grupo escoja compras y otro grupo también. Y puede que modelen diferente, muchachos. Eso es normal. Ahora, va a ser muy difícil que modelen idéntico. Eso no, o sea, no debería pasar. No debería ser, bueno, y aparte de eso de idéntico, que tengan los mismos nombres de los campos, pues es muy difícil. Entonces, escojamos entre todo eso. Entre todo, ahí tenemos 7 modelos de negocio y ustedes son aproximadamente unos 10, 12 grupos, de a 2. Entonces, ahí algunos se repetirán, pero bueno, con lo que más se sienten identificados, agarren el modelo de negocio. Listo, hasta ahí, muchachos, para que quedemos claros y entendidos con el próximo objetivo de seguimiento que tenemos. El que no entendió algo, que levante la mano, que diga que falta algo por entender. Listo, nos fuimos entonces. Profe, espera una dudita. En caso del Lucidchart, si se realiza desde un celular, ¿cómo sería? ¿Se puede desde ahí o hay alguna otra aplicación? Yo creo que, o sea, por eso, yo creo que sí es importante que los compañeros que no tienen computador se hagan con una persona que tenga computador. Porque, por ejemplo, yo creo que el celular está bien para conectarse a las clases, para hacer algunas cositas básicas de SQL, pero hay unos escenarios en los que se necesita el computador y yo creo que ahí es donde debemos tener un poquito de apertura, muchachos, y tratar de no hacernos siempre con el parcero, sino que si podemos hacernos con algunos de los compañeros que ahorita tienen inconvenientes de conectividad y que solamente tiene celular, bueno, hagamos ahí el esfuercito y hagámonos con ellos. Bueno, entonces... Sí, claro, sino que era como para poder adelantar desde el celular, pues ya que... Yo creo que lo pues puedes explorar y sí se puede hacer algo. Yo creo que algo tú, por ejemplo, entras a Lucidchart y en el navegador con un Chrome bien actualizadito, actualizas el Chrome y tú le das al Chrome ver versión de escritorio. Y yo estoy seguro que alguna cosita lo vas a pedalear, pero alguna cosita vas a poder hacer. ¿Listo?
Eso, gracias. pero ya para hacer el trabajo así productivo, yo creo que es bueno si tienes celular, solo celular, que te hagas con una persona que tenga computador y ya se conectan y trabajan juntos de manera que él pueda hacerlo y lo van haciendo juntos. O sea, es decir, modelan juntos, pero quien pilotea, por decirlo así, es el que tenga el computador. Bueno, Listo, gracias. entonces ahí quiero hacer mucho énfasis en eso, muchachos, en el tema de unirnos con la gente que tenga inconveniente. O sea, en otra clase lo hemos hecho así. De hecho, es que casi que sacamos a los que tenían solo celular y los pusimos para que lo recogieran los que tienen computador. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene solo celular? Profe, yo soy el del monte, yo, Listo. Tú eres, Jorge ¿cómo es tu nombre? Duque. Jorge Duque. Sí, Muchachos, señor. Jorge Duque. Entonces, ¿cómo es tu celular, Jorge? 302, Un momentico. 2, 302, 228, 228, 26, 23. 26, 23. Sí, 26, 23. 302, 228, 26, 23. Sí, señor. ¿Y Jorge qué? Jorge Andrés Duque. Andrés Duque. Entonces, muchachos, yo aquí, si quiero pedirles el favor para que alguien se me haga, que tenga computador, se me haga con Jorge. Ya se hablan por el interno, listo. Ahí está Ok, en el grupo de WhatsApp. Bueno, ok, profe. entonces somos casi 29. Yo creo que alguien le va a dar la mano a Jorge para que nos hagamos con él y yo estoy seguro, Jorge tiene la mejor actitud para la clase. Mira, acá está, no ha fallado en ninguna clase, está muy atento y yo sé que va a ser un muy buen coequipero. ¿Listo? Claro, profe. O sea, la idea es como reunirme pues con alguien que si pueda pues como trabajar en equipo aquí. O sea, Y a mí que me tenga conviene computador porque es o sea, que tenga computador. ¿Listo? Eso es importante. listo, Listo. profe. Ahí les dejé el datico. Bueno, si hay algún otro que tenga solo celular. ¿Quién se nos queda que tenga solo celular? Listo. Bueno, solo Jorge. Muy bien. Bueno, entonces, sigamos por acá, muchachos. Entonces, vamos a trabajar un momento en esos pasos para, para modelar. Arrancamos con queries, llegamos a sentencia select, ¿verdad? Y nos vamos a devolver un poquito a, a, a pasos para modelar y vamos a empalmar al final de la clase otra vez con queries para seguir con la sentencia from. Bueno, pareciera que nos devolvemos, pero nos volvemos para coger el impulso y para que también les sirva a ustedes para el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Listo, entonces vamos
otra vez hacer el ejercicio con la biblioteca. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Necesidad, entonces, sistema de biblioteca. Listo. Esa es la necesidad del negocio. ¿Qué información debemos gestionar? Información gestionar. Entonces, debemos gestionar información de libros, ¿verdad? Debemos gestionar información de préstamos. Información de Préstamo, multas. entrega. Varios caracteres pueden formar un... Información de la misma biblioteca como tal. Van entre dobles comillas. Información de usuarios. Listo. Y Y los requisitos, ¿no? ¿Cómo? Y los requisitos como tal que le piden al usuario, ¿o qué? Sí. Los datos básicos del usuario están implícitos, pero a nivel como de información, podemos decir de que esa es la información que queremos gestionar. Libros, préstamos, multas, autores, ¿cierto? Autores, editoriales, ¿verdad? Entonces miren que esta es la necesidad del sistema de biblioteca. La información a gestionar estas entidades a nivel general. Entonces ya esto le ponemos un nombre y estos son entidades. ¿Listo? Una vez que tenemos estas entidades, ahora yo estas entidades las veo así, digo libros, préstamos, multas, biblioteca, usuarios, autores. Entonces luego paso a tipificarlas, ¿verdad? Entonces yo digo, listo, entonces esto acá, yo tengo aquí una información y lo que vamos a hacer es tipificarla. Yo digo, los libros, ¿y cómo las tipificamos? Ya habíamos dicho en algún momento. Entonces, vamos a tipificar ya las entidades, empezamos a pensarlas como tablas que son elementos o componentes de la base de datos. ¿Listo? Entonces, déjenme yo confirmo aquí. Me dejó de compartir la pantalla. No me están viendo, ok. No, profe, pues yo no leo la pantalla. Listo, vamos a ver qué pasó. Se perdió la pantalla. Listo, ya les voy a compartir. Y otra vez estamos. Listo, entonces decíamos de que primer paso, necesidad, información a gestionar, ¿cierto? Y luego vamos ahora a tipificar estas entidades. Listo, entonces tipificamos. Tipificar. Entonces, ¿cómo las tipificamos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los dos tipos de entidades? Alguien ahí que desbloquee el micrófono y me diga. No nos acordamos, listo. Entonces, tenemos entidades que se nos convierten en tablas, maestras y entidades transaccionales, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces, vamos a decir que las maestras son así, naranjaditas, que creemos que es libros, usuarios también, maestra. ¿Quién me da por otra maestra?
muchachos? Editorial. Autores. Autores, maestra, Editoriales. editoriales, maestra. Biblioteca también, yo creo que biblioteca también, porque biblioteca es una maestra en la que, por ejemplo, imaginemos que es un conjunto de bibliotecas, son varias sedes. Entonces decimos sede 1, sede 2, entonces este sería un maestro. Y ya préstamos sería transaccional, ¿cierto? Y multas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 5 tablas maestras y 2 tablas transaccionales. Entonces, ahí ya avanzamos en el ejercicio. Establecimos la necesidad, identificamos la información que vamos a gestionar, creamos unas entidades y tipificamos esas entidades. ¿Listo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el modelo entidad-relación. Hacemos nuestro modelo entidad-relación. Listo. Entonces, arrancamos. ¿Qué decíamos? Que cuando vamos a modelar, ahora, lo recomendado, por ejemplo, es que van a trabajar en equipo. Yo que les recomiendo, por ejemplo, pueden arrancar a hacer juntos, por ejemplo, cuando vayan a hacer las entidades, el uno hace las entidades en una hojita y el otro también en otra hojita. Y se las comparan. Hey, ve, yo saqué estas. ¿Tú cuáles sacaste? Yo saqué estas. Y entonces combinan porque puede que a alguien se le ocurrió una, que al otro no se le ocurrió. Cuando vayan a tipificar, cuando ya sepan, ve, listo, nos fuimos con 12, 15 entidades. Entonces empiezan a tipificar. Entonces también el uno tipifica de una forma, el otro de otra, y ya combina. Ve, yo creo que esta es maestra, ¿tú por qué crees que es transaccional? Y bueno, ahí se genera la discusión y van haciendo el ajuste. Y cuando vayan a hacer el modelo entidad-relación también. Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Entonces, cada quien se puede arriesgar a hacer su modelo. Y ya llegan a un acuerdo respecto al modelo y hacen su discusión. Entonces, la recomendación acá es poner en el centro, en alrededor, las tablas maestras y en el centro las tablas transaccionales. Porque las tablas transaccionales son las que van a recibir las relaciones foráneas, ¿verdad? Son las que van a recibir las foráneas. Se me está parando por algún motivo, pero ya me doy cuenta cuando se para, entonces yo lo vuelvo y lo inicio. Listo, entonces, una primera forma puede ser relacionar las entidades, a ver que nos aparezca, relacionar las entidades sin campos. Entonces por acá podemos poner préstamos, listo, y por acá ponemos multas. Listo, entonces esas son nuestras dos transaccionales. Entonces empezamos a poner por acá libros, editorial, usuarios, listo, yo digo listo. Entonces, definitivamente, préstamos, un libro puede estar en muchos préstamos, ¿verdad? Entonces acá hago mi primera relación. Y un libro pertenece normalmente a una editorial. Ustedes saben que ya los modelos podemos irlos volviendo complejos.
Si yo digo que, por ejemplo, un libro puede tener varias editoriales, se nos enreda la cosa. ¿Nos toca hacer qué? Cuando hay relaciones muchos a muchos, ¿qué hacemos? Hacemos una tabla intermedia, ¿verdad? Pero en este caso, digamos que un libro pertenece a una editorial. ¿Listo? Entonces, hago una relación de uno a muchos. Porque, ¿listo? Porque un libro tiene una editorial. Y una editorial puede estar en muchos libros. ¿Listo? Así lo interpretamos. Ahora, un usuario puede hacer muchos préstamos. También está claro acá. Y una multa ¿verdad? Un préstamo puede tener una o más multas. Y así. Hablábamos también de los autores. Entonces, me voy allá a autores. ¿Cierto? Así como lo estoy haciendo aquí, muchachos, ustedes pueden hacerlo en la hojita con el lápiz. De hecho, aquí estamos en la hoja con el lápiz. Entonces, también decimos de que un autor puede tener muchos libros y un libro pertenece a un autor. O aquí podemos enredarlo un poquito más y podemos decir, no, lo que pasa es que en realidad un libro puede tener muchos autores. Entonces aquí hacemos una tabla intermedia que se llame libros, autores. Desordenó a alguien, desactivar. Listo. Entonces esta tabla intermedia nos da la solución a el problema que tenemos de uno a muchos y de uno a muchos. Listo. De esta forma, un libro puede tener uno o más autores. Listo, estamos ahí. Ahora, seguimos viendo acá. Tenemos biblioteca, tenemos editoriales, tenemos multas, tenemos préstamos, tenemos libros. Entonces, aquí también tenemos otra entidad que se llama biblioteca, porque vamos a poder tener varias bibliotecas. Entonces, un préstamo pertenece a una biblioteca. Listo, entonces ahí tenemos nuestro modelo entidad-relación de un modelo de negocio de una necesidad que es una biblioteca. Ahí está. Ahora, después, ¿yo qué tengo que hacer? Después ya tengo que tomar cada entidad y ponerle sus atributos, sus campos. Cada campo tiene un tipo de datos. Y cada campo, cada tabla debe tener una llave primaria. Ya debemos repasar las formas normales, que las vimos en las clases pasadas. Entonces, las tablas maestras deben de tener una llave primaria, ¿verdad? Y esa llave primaria... ¿Sí? Profe, eso de libro, pues editorial y autor no sería más bien como un atributo de libro. Un atributo de libro. Editorial, ¿cuál? Perdón. Lo que dice editorial. 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 Sí, pero fíjate que, o sea, podría ser un atributo, ¿verdad? Pero fíjate que una editorial, porque es una entidad, porque tiene muchos atributos. Entonces la editorial tiene, por ejemplo, casa matriz, teléfono, contacto del editorial, nombre del editorial, ¿sí ves? Entonces, como tiene mucha información, no podemos meter toda esa información en el libro. Por eso nos toca hacer una entidad. Esa es la segunda forma normal. ¿Recuerda? De que los atributos deben estar en la entidad correspondiente. Entonces, yo digo nombre de la editorial, ¿verdad? Fecha, por ejemplo, fecha de inauguración de la editorial, casa matriz de la editorial, teléfono de la editorial, página web de la editorial. ¿Esos son atributos del libro o de la editorial? De la editorial, ¿cierto? Eso significa que es una entidad que se llama editorial. Y la relacionamos con libros.
¿Listo? Sí, sí. Entonces, ya el siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso sería ponerle atributos a cada una de estas entidades, poner las llaves primarias, las llaves foráneas y hacer las relaciones. ¿Listo? Eso, hasta ahí podemos hacerlo en una herramienta de diseño sin que sea necesariamente un sistema de gestión de bases de datos, aunque vamos para allá. ¿Listo? Pero hasta ahí podemos hacerlo ahí. Ahora, el modelo entidad-relación que diseñemos en este punto va a ser el que finalmente va a quedar en el sistema, no necesariamente, ¿verdad? Porque a medida que vamos desarrollando, que vamos avanzando, nos damos cuenta de algunos ajustes, de algunos, hasta podemos adicionar una entidad que nos faltó, o cuando ya estemos, por ejemplo, aún implementando, haciendo los queries, nos dimos cuenta que faltó algo, entonces ajustamos el diseño. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Muchachos, un chulito, algo. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces nos vamos a empatar ya entonces con SQL Server y vamos a, yo acá ya les voy a compartir entonces de este lado. Sí, pues si están teniendo para que haga eso. Aquí estamos. Entonces ya estamos del otro lado. Voy a silenciar aquí. Muy bien. Listo, ya estamos viendo SQL Server, ¿verdad? Un chulito por ahí. Sí. Muy bien. Entonces por acá tenemos una base de datos que se llama biblioteca. Eliminémosla para que siempre veamos los pasitos que no están de más. Igual son súper sencillos. Clic derecho, nueva base de datos, biblioteca. Ok. Nos quedó la base de datos. Muy bien, entonces vamos, Daniel, bienvenido. Vamos a hacer una tabla, ¿verdad? La primera tabla. Hemos hecho siempre la tabla autor, entonces ID autor, entero, ¿verdad? Nombre autor. Y aquí vamos a decirle varchar de 50 y nos fuimos. Establece autores. Listo. Actualizamos aquí. Y aquí tenemos autores. Entonces vamos a hacer otra tabla. Esta es una tabla. Esto es un maestro, ¿cierto? Vamos a hacer otra tabla. Vamos a hacer libros. Vamos a hacer libros. ID libro. Libro. Pero parchar. Vamos a ponerle 150. Hay nombre de libros larguitos. Y vamos a decirle aquí. Vamos a dejarlo así. Listo por ahora. Libros. Entonces tenemos autores y libros. Vimos hace un momento de que hicimos una tabla intermedia para decir de que un autor puede tener muchos libros y un libro puede tener muchos autores. Para este ejercicio vamos, porque se nos vuelve complejo el query y bueno, tenemos que arrancar con query sencillo. Vamos a decir de que un libro tiene un autor. ¿Listo? Entonces, si yo quiero relacionar libros, si quiero relacionar libros con autores, entonces en el libro, ¿qué debo poner? Debo poner la foránea de autores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pongo aquí? ID, autores. La clave foránea. Y es entero. Este tipo de datos debe ser igual a el tipo de dato de ID autor. ¿Listo? Acá es foránea, acá es llave primaria. Todavía no le he dicho que es llave primaria, entonces le voy a decir que es llave primaria. Le doy clic derecho y le digo set primary key.
¿Listo? Y miren que mientras que tenga el asterisquito, significa que no lo he guardado. Yo tengo que guardarlo. Guardar. Ya tengo autores con la llave primaria. Y acá a la foránea no tengo que decirle nada. Pero el libro tiene su llave primaria, que ¿cuál es? ID libro. Clic derecho, ser primary key. Y como tiene asterisquito, también lo guardo. Listo. Una duda. Sí. Con la llave foránea no tiene que ser igual a la primaria que está en la otra tabla. Pues el mismo nombre o puede ser diferente. El nombre no obligatoriamente, pero sí recomendable. Lo que sí es obligatorio que sea igual es el tipo de datos. ¿Listo? Entonces, mira, acá es entero, acá también debe ser entero. Aquí se llama... Pero entonces el nombre no importa. El nombre no importa. El nombre no importa, pero sí es recomendable que se llame igual. ¿Listo? Para uno no perderse. Okay. ¿Listo? Okay. Muy bien. Ya tenemos las dos tablas. Cerramos todo esto. A mí me gusta tener esto limpio para no enredarme mucho. Entonces vamos a hacer la relación. ¿Listo? Aquí tienen un error, el error de siempre. Aquí, muchachos, esto se soluciona con clic derecho propiedades. Para que nos quede en el video. Creo que files. Así, files. Nos vamos acá. Y vamos a ver. SA. Check. Ok. Ok. Yo creo que ahí lo solucionó. Sí. Listo. Ahí quedó en el video cómo se soluciona eso. Bueno. Es darle permiso al usuario SA. Entonces aquí ya voy a crear, ¿qué voy a crear? La relación entre libros y autores. ¿Y cuál es el asunto? Que un libro debe tener un autor, ¿verdad? Entonces aquí me aparecen las tablas que tengo disponibles en la base de datos y yo voy a agregar estas dos. Con chip, undo chip y la selección le digo agregar o uno por uno, no hay problema. Tengo las dos tablas, cierro acá. Aquí cuando estemos modelando también aplica. En el centro ponemos las transaccionales. Pero por ahora, estos son dos maestros, pero tengo que relacionarlos. Entonces, ¿cómo va? Va así, ID autor, ¿cierto? Con ID autor. Entonces él me dice, vea, primary key, autores, foreign key, libros. Él lo entiende enseguida. ¿Por qué lo entiende? Porque va de una llave primaria a una llave foránea. ¿Ok? ¿Ok? Y ahí está relacionado. Ahora, el diagrama, que es un elemento, un componente de la base de datos también tengo que guardarlo. Yo acá hice la relación, mire que acá está con asterisco, entonces lo guardo. Y le pongo un nombre, diagrama 0. Y se acabó. Ahí lo guardó. Listo. Ahora, vamos a... Bueno, también nos apareció un problema que ahorita se aparece para que nos quede. Ahí quedó listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar información en las tablas. ¿Cómo insertamos información? Ya eso es viejo para nosotros. Estamos control N, ¿cierto? Inserinto. Y vamos a crear autores, ¿verdad? Es como el maestro del maestro libros. Entonces, primero tengo que hacer autores para poder crear libros. Entonces, autores, abro paréntesis, los campos, truquito para esto, cuando son muchos campos, aquí son poquitos. Lo amplío, son 2 nada más, pero cuando son 10, entonces es un problema escribirlos aquí uno por uno. Entonces el truco es pararnos aquí en columna y arrastrarla para acá. Y ahí se vinieron. ¿Sí vieron? Int autores, valúes, entonces el valor que le vamos a poner. Entonces el primero va a ser 1, primer autor, como es entero, va sin comillas. Y aquí va, el primero es Rosa Esther. ¿Listo? ¿Qué le damos? F5. Listo. Primer autor. Segundo autor, 2. Geneco. Segundo autor, F5. Otro. Listo. Vamos a consultar. Select, asterisco, from, autores. Seleccionamos F5. Tenemos 2 autores. Muy bien. Vamos a insertar ahora ¿qué? Vamos a insertar libros. Entonces, le decimos libros y borramos esto acá. Y el truco, ¿cómo es?
Vamos a libros, columnas, y me paro en columna y lo arrastro. Ahí están. ¿Puedo no? Que no hay necesidad de ponerle esto, sí. Puedo no ponérselo, pero yo les recomiendo que se lo pongan para que no se pierdan. ¿Para qué? Para que sepan de que por cada columna, cada campo deben tener un valor correspondiente. Entonces eso es un tema de orden. Valúes, entonces ID libro también 1. El primero, el libro de Rosa. Listo. Es el primero, el nombre del libro. ID autor 1. ¿Quién? Rosa. El libro de Rosa lo escribió Rosa. Listo. Entonces, este es entero, por eso va sin comillas. Este es varchar, va con comillas. Y este es entero, va sin comillas. Que yo puedo ponerlo con comillas aquí, sí, también lo puedo poner. Y él lo va a insertar, pero es porque él hace una conversión implícita, pero en algún momento puede explotar. Entonces, hay que ponerlo en lo posible con el tipo de dato que debe ser. Y vamos a insertar, seleccionamos F5 y insertó 1. Listo. Consultemos. Select asterisco from libros. Seleccionamos F5 y tenemos un libro. Listo. Vamos a insertar otro libro. Libro 2, que se llama el libro de Génico. Y el autor es el 2. Seleccionamos, insertamos F5, consultamos F5 y tenemos 2 libros. Bueno, listo. Entonces, pero aquí estamos consultando select asterisco from libros. Acuérdense que hay un concepto que se llama información, muchachos. Datos, información. Entonces, pensemos en información. Entonces, esta consulta que me dice que yo tengo un libro, esto aquí me dice que tengo un registro de un libro. El ID es 1. El nombre del libro es el libro de Rosa y el autor es 1. No, o sea, yo quiero saber quién es el autor, o sea, cómo se llama el autor. Está bien ese código, pero ese código no me dice mucho, ¿cierto? Yo quiero saber quién es el autor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos la relación a nivel del diagrama de la base de datos, pero tengo que hacer la relación en la consulta para poder saber quién es, cuál es el ID del autor. Entonces, para hacer eso, entonces por eso es que hoy, el tema de hoy es bueno, el tema en la parte de SQL es la sentencia from. Listo. Entonces yo acá tengo select. Ya en la clase pasada vimos la sentencia select y sabemos que asterisco, ¿qué significa? Que me trae todas las columnas. Y yo acá, como soy juicioso, en el select también puedo utilizar el mismo truco con el insert. Entonces me paro en libros y me traigo las columnas. Listo. Hemos ordenado, entonces identamos. Aquí lo bajamos, aquí, acá también. Y F5 y lo mismo. Es decir, el asterisco, reemplacé el asterisco por los 3 campos. Muy bien. ¿Qué necesito? Necesito el nombre del autor. Entonces, en el from, en la sentencia from o en la sección del query del from, yo pongo las tablas que voy a utilizar en mi consulta. Y la primera tabla es libros. Pero yo puedo tener más de una tabla en la sección del from. Entonces, cuando voy a tener más de una tabla, ya necesito ponerle un alias a la tabla. Entonces, esta se va a llamar L. ¿Listo? Lib. Poner el lib. Y entonces voy a poner otra tabla. ¿Se llama cómo? Se llama autores. Muchachos, ¿están ahí todos? Hola. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿se fueron 2? Bueno, entonces, autor. Entonces, a este le vamos a poner out. ¿Listo? Entonces le vamos a decir, fueron libros, pero tengo que decirle cómo lo voy a relacionar. Entonces le voy a decir inner join. ¿Listo? Entonces, aparece una nueva palabra, unas nuevas sentencias, palabras reservadas, que son los join. ¿Listo? Los join. Los join hay varios tipos de join. Hoy el tema no es join, y lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy el tema es que entendamos que hay una sección from.
donde yo voy a poner tablas. Primera tabla, segunda tabla, ¿listo? Pero esas tablas deben de relacionarse de alguna manera. En este caso se va a relacionar con un join. Muy bien. Y entonces a la segunda tabla también debo ponerle ¿qué? Un alias. Y debo decirle cómo se van a relacionar. Entonces, ¿cómo se van a relacionar? Lib, es decir, la primera tabla libros, ID autor, sea igual a out.id autor. Hay un error. ¿Y qué dice? Dice que esa columna es ambigua. ¿Qué significa eso? Lo que significa, o sea, él me está diciendo, señor, vea, usted me está relacionando dos tablas. Pero resulta que en la primera tabla hay una columna que se llama ID autor. Y en la segunda también. Entonces tienes que decirme a qué tabla hace referencia. Yo aquí, como ya la tabla libros tiene un alias, entonces aquí le voy a decir que se llama lib autor. ID libro y ID nombre, él entiende que son de libros, porque no existe en autor. ¿Listo? Pero yo, por juicio, como somos juiciosos, la recomendación es siempre ponerle el alias. Esta también lleva lib, esta también lleva lib. ¿Listo? Juiciositos. Ahora, ¿qué ando buscando yo? Profe, qué pena, una pregunta. Si lo pone con el asterisco le genera el mismo error, ¿cierto? No, si lo ponemos, ya lo vamos a hacer. Si lo ponemos con el asterisco, me trae todas las columnas. Me trae las 2 de autor y me trae las 3 de libros. ¿Listo? Si pongo el asterisco. Trae todas las columnas de todas las tablas que tengo en el front. Sí. Bueno, entonces, yo aquí por ahora lo que quiero saber es el ID libro, el nombre libro, el ID autor y quiero el nombre del autor. Entonces le digo coma y out. ¿Listo? Ya la otra tabla. Out punto nombre autor. Solucioné mi problema. Vamos a ejecutarlo aquí. F5. Ahí está. Entonces ya ahí sí tengo la información completa. Libro 1, el libro de Rosa, ¿cierto? ¿El de quién? De Rosa Esther. Bien. Entonces, otra vez. From, que es la de nuestro interés. ¿Qué debemos tener en la sección from? Las tablas que vamos a utilizar en nuestra consulta. La primera tabla debe tener alias. ¿Puedo ponerle as? Sí, claro, sí puedo ponerle as. ¿Listo? Y acá también. Pero no lo necesitamos. ¿Listo? Por si ven consulta con as. Deben tener alias y debo relacionarlas con un join. Decirle cómo se van a relacionar. ¿Listo? Hoy no es día de join, ya vamos para allá después. Y ya le iba a preguntar, creo que... No, porque quiero por lo menos aprovechar los 10 minutos que nos quedan para que nos centremos en el tema de las tablas, ¿listo? Okay, ahora, profe. Y luego tengo que decirle a través de qué campos las voy a relacionar. ¿Listo? Primero voy a relacionar las tablas con un join. Y después en el on va con qué campos las voy a relacionar. Y los campos son obvios, porque ya hicimos en el diseño la relación. Y es a partir de la llave primaria, de la llave primaria de autor, que es esta, con la llave foránea de libro, que es esta. Y listo. Con esto quedaron relacionadas y salieron. ¿Listo? ¿Está inquietudes, muchachos? No, así está bien, profe. Listo, muy bien. Ok, entonces ya sabemos acá que también podemos ponerle alias a las columnas, lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, el hecho de que tengamos la relación acá en el diagrama, ¿verdad? No significa de que la consulta automáticamente va a salir relacionada. ¿Listo? ¿Cuándo ayuda? Con un asistente de vista, esto se ayuda. Usted jala las dos tablas, él se las relaciona y él le genera el query. Pero acá estamos aprendiendo a hacer los queries, no para que nos los haga un
un asistente de generación de consulta. ¿Listo? Entonces, acá hicimos la relación para tener todo el tema de integridad referencial, pero cuando hacemos la consulta, debemos hacer la relación y lo hacemos de esta manera. Para introducirnos un poquito en el tema de los join. Entonces, hay tres tipos de join, pero hay dos muy importantes. El inner join. ¿Qué significa inner join? Significa de que los datos que estén a la izquierda deben estar a la derecha. Imaginemos que libros es la izquierda y autores es la derecha. ¿Listo? Entonces, el inner, ¿qué significa? De que para que se cumpla la relación, ¿verdad? El dato ¿cuál? El dato ID autor debe existir en las dos tablas para que me aparezca acá. Debe cumplirse. El otro es el left. En este caso va a dar el mismo resultado. Pero no quiero que se me preocupen mucho por los tipos de join en este momento. Bueno. Ahora, ¿podemos hacer otra relación? Dejémoslo aquí con inner. Sí, yo puedo. ¿Cuántas tablas puedo poner en el front? Las que necesite. Entonces, los libros que tienen también editoriales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la tabla editorial. ID editorial. Entero. Nombre editorial. Ano editorial. Marchar. Editorial. Y cumplimos. Aquí le ponemos llave primaria. Ahí está. ID editorial. Control S. Quedó hecho y lo cierro. Entonces, los libros también tienen editorial, entonces lo vamos a modificar. Y le vamos a decir ID editorial. Entero. Esa es nuestra foránea, ¿cierto? No tenemos que decirle nada. Simplemente, mismo tipo de datos, la cerramos y nos vamos a ir juiciosito a nuestro diagrama a traer la tabla, adicionarla. Ojo, clic derecho, adicionar y adiciono editorial, que es la que falta. Cerramos, la ponemos por aquí y entonces aquí está editorial y la relacionamos. La seleccionamos y la arrastramos. Valida tipo de dato y guardamos. Listo. Entonces, acá ya puedo poner coma, ID que puedo decir también lib, ¿verdad? Punto ID editorial. ID editorial. Ahí me aparece con errorcito porque él se demora en ID editorial. ID editorial. Bueno, así debe ser. Vamos a seleccionarlo. Y F5. Y aparece. Editorial está nulo, ¿cierto? Entonces le vamos a poner, vamos a crear un ID editorial acá. Vamos a hacerlo rapidito en estos 4 minuticos que nos quedan. Vamos a decirle edit top, otra forma, ¿cierto? De modificar datos, edit top 200. Entonces, editorial y vamos a decir 1, ¿cierto? Nombre editorial, Casa Blanca, año editorial, 2000. Listo, una editorial. Y hacemos otra editorial. La Casa Negra. Y fue en el 2001. Tenemos 2 editoriales. Entonces vamos a decirle a cada uno a los libros de qué editorial son. Edit, top 200. Y editorial 1 y editorial 2. Ya los actualizamos, ¿verdad? Cerramos. Eso no hay que darle guardar, porque eso sí queda en línea. F5 y acá tenemos editorial. Pero yo quiero saber es el nombre de la editorial. Entonces lo vamos a relacionar. Inner join. Adivinen qué, editorial.
¿Y cómo se llama? Edit. On, los campos por los que lo vamos a relacionar. Entonces, ¿qué vamos a relacionar? Vamos a relacionar el libro con la editorial. Entonces, lib.id editorial. Aquí, Control-R para que aparezca. Vamos a ver si funcionó. Editorial, así. Control-R para que refresque la consola, listo, y aparezcan los campos nuevos. Lib.id editorial sea igual a edit.id editorial. Le estoy diciendo que ahora voy a relacionar la tabla libros con la tabla editorial y que los voy a unir por el campo ID editorial. Primaria y foránea. Bien. ¿Y ahora qué necesito? Si lo ejecuto así, no pasa nada. ¿Qué tengo que poner? El campo. ¿Cuál campo? El campo nombre editorial. Entonces, coma. Entonces se llama edit.nombre editorial. Y también quiero el año. edit.año editorial. Listo, entonces vamos a consultar. Ahí está. Entonces tenemos el libro 1, libro de la Rosa, el autor es Rosa Ester y la editorial es La Casa Blanca del año 2000. Entonces tenemos nuestra sentencia, nuestra sesión from de una consulta SQL. ¿Listo? ¿Cuántas tablas podemos tener? Las que necesitemos. Importante ponerle los alias, el tipo de join, ya vimos, hay uno que se llama inner, otro que se llama left, tema de la próxima clase, y después de long vamos a poner los campos a través del cual se relaciona. Muchachos, importante hacer este ejercicio de clase. Hay que sacar el rato, tenemos el viernes para esta clase replicarla y esto es muy cortico, ponerlo a funcionar en nuestros ambientes locales. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Pues, profe, bien, igual toca esperar que montes el video para poderlo repasar. Listo. El video, recuerden que